Escuchas Onda Cero Torrelavega en el 93.7 de la frecuencia modulada. 13 horas y 28 minutos, 12 grados de temperatura en la comarca del Besaya. Seguimos en directo desde aquí, desde Onda Cero Torrelavega. Escuchas Onda Cero Torrelavega en el 93.7 de la frecuencia modulada. Y a los oyentes de Onda Cero, un placer como todas las semanas estar contigo y con ellos. Pronóstico de lluvia habíamos leído en el periódico y yo creo que lo he confirmado porque viniendo por la calle Consolación he visto un afilador y ya hay esa leyenda de que ver un afilador significa que al día siguiente va a llover. Por cierto, un afilador que tocaba de maravilla. Me iba a quedar escuchándole un rato si no tuviera el programa aquí. Bueno, pues hoy vamos a hablar de literatura, de libros, pero vamos a hablar también un poco de la belleza que hay en torno a los libros. Porque este fin de semana en Santillana del Mar va a tener lugar el Festival Arte Libro, bajo el título Parole, 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 unos encuentros literarios en torno al libro que organiza todos los años el italiano Giuliano Camilleri. Y para hablar de ese encuentro, de esa exposición, de esa feria del libro, le hemos invitado a Giuliano que se acerque a Onda Cultural. Giulia, bienvenido, Giuliano. Buenas tardes, gracias, Luis. Es un placer tenerte. En otras ocasiones he querido también invitarte, pero no sé, al final no salió como yo esperaba. Se inaugura el próximo sábado este encuentro que va a titularse Parole, Parole, Parole. Sí, el sábado inauguramos, digamos, la parte más importante de la feria en Santillana. El título, el lema de este año, Parole, 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 Palabras en Libertad, es un poco, toma la rienda del festival del año pasado que era Libros sin Palabra. Este año vamos a dedicar un festival a las palabras, a los libros llenos de palabras. Y a dos aspectos, los aspectos propios de lo que es el contenido de la palabra como valor semántico, pero también la palabra como objeto tipográfico, como objeto que está dentro de los libros. Entonces nos hemos guiado por dos referentes. Por un lado, el título Parole, Parole, Parole recuerda una canción. Me va a salir la canción, los que tenemos una cierta edad claro, es inevitable ya casi tararearla, ¿no? Sí, la canción de Mina, por supuesto, pero también es algo que tiene que ver un poco con Pablo Neruda y con un texto muy bonito que él escribe, una prosa sobre el valor de las palabras. Y Palabras en Libertad es evidentemente la base de lo que dijo Marinetti, el fundador del futurismo, sobre la revolución de la palabra, no solo en poesía, pero también desde el punto de vista de la tipografía, ¿no? ¿Qué podremos ver? ¿Qué libros se podrán ver? Si puedes destacar así alguno. Este año vamos a tener una parte importante, lo que nosotros denominamos Café Arte Libro, que es un pequeño encuentro de pequeñas editoriales. Hemos invitado 10 editoriales, micros editoriales artesanales que vienen de Argentina, y hay otras 5 que vienen de Italia y 5 artistas españoles, más las pequeñas editoriales de Cantabria. Vamos a tener realmente una mirada abierta a lo que es el pequeño libro de artista, la pequeña edición limitada, digamos, los libros hechos uno a uno, impresos manualmente, encuadernados de forma manual. Por eso decía que íbamos a hablar de literatura, de libros, pero también de la belleza que hay en torno al libro, porque son libros no solamente para leer, sino también para ver, ¿no? Supongo que sí. Los visitantes de esta muestra se deleitarán pasando las páginas, cogiéndolo con mucho cuidado, porque son de una belleza apelativa. Sí. La verdad que yo puedo decir que este año el hecho de haberlo enfocado mucho a lo que es la pequeña edición, de edición cuidada, nos dará una idea del libro que efectivamente hay que tocarlo, hay que abrirlo, no lo puedes describir, no lo puedes imaginar, lo tienes que ver y lo tienes que tocar. Hay de todo, hay libros que son acordeones, hay pequeños cuentos que se han transformado en un libro kamishibai, que es el típico teatro de sombra japonés, pero en formato libro. Hay libros que son libros de estrellas, que se abren como formando, digamos, un libro teatro.
Y luego hay ediciones cuidadas, impresas con tipo de plomo, donde ya simplemente la impresión en el papel grueso de hilo o en el papel verjurado da la idea de un producto de alta calidad y que también hay que tocar, ¿no? Con una cierta... Hay algo erótico en esto, diría yo. Libros que habrá también para niños, pero libros para adultos, porque alguien puede pensar que estamos hablando de un tipo de libro imaginativo diseñado para seducir a los niños, pero son libros para mayores, ¿no? Sí, bueno, en realidad tenemos un poco de todo, pero es verdad que los libros que vamos a presentar tienen una característica que es la de estar hechos por artistas. Entonces, realmente ahí se acerca a un público más de mayores, pero es verdad que hay también, por ejemplo, libros como los cuentos estos en formato teatro que están pensados para que los niños también los disfruten, ¿no? Cuando hay una feria de arte, muchos amantes del arte dicen yo iría, pero es que es una tentación, los cuadros son muy caros. ¿Necesariamente se van a encontrar los espectadores con libros caros? Diría yo que no, porque este año me he sorprendido, digamos, al verlo el producto, o sea, los libros que venían de Argentina y de Italia, que tienen un precio en relación a su calidad y al hecho de que están hechos manualmente, realmente muy asequible, porque cuando vamos a comprar cualquier cuento ilustrado, un libro ilustrado, nos movemos siempre sobre los 18 o 20 euros, y aquí nosotros partimos de libros de unos 15, 18, es verdad, hay ediciones hasta de 200 y más, porque claro, hay... dependerá también de la tirada, ¿no? Es decir, aparte claro, de que el libro sea más o menos sofisticado, que esté hecho sobre un papel, sobre otro, etcétera, si son tiradas limitadas o tiradas más grandes. Por supuesto. Tenemos el caso, por ejemplo, de la editorial Urania de Argentina, que la primera que publicó Rafael Alberti, sigue siendo de la misma familia, Ralph Veroni, que es el hijo de Raúl Veroni, que empezó con esta aventura, que publica ediciones de bibliófilo muy cuidadas y que están impresas manualmente, tienen evidentemente un costo mayor. En casi todas las ferias de arte se habla siempre de 2 o 3 cuadros que son o los más caros o los más desconocidos. Las joyas de la feria. En este caso concreto, ¿sabes de alguna editorial que traiga alguna joya, alguna exquisitez? Bueno, lo que antes decía, todos en realidad son importantes porque todos representan un trocín de lo que es lo mejor que ahora mismo nos puede ofrecer el arte de la tipografía, de la impresión manual también. Hay algunos libros, un alfabetiere, por ejemplo, de Officina Tipo, que es una empresa de Módena, en Italia. Ellos han hecho un alfabetiero hecho por partes, entonces cada letra tiene un libro para cada letra, y cada uno de ellas está impreso manualmente con una colección de tipografías antiguas. Y la verdad que es una edición muy limitada, y tener todas las letras del alfabeto es, digamos, un poco complicado, ¿no? Además de la muestra expositiva, de los libros que se pueden contemplar y se pueden coger con delicadeza, hay programadas una serie de actividades, talleres, etcétera. Sí. Nosotros todos los años, desde hace 10 años ya, con el tema del festival, siempre hacemos actividades. Y es más, este año, al ser el 10º aniversario, hemos decidido que las actividades fueran gratuitas. De hecho, llevamos ya desde ayer con un taller de restauración que estamos llevando a cabo dentro del Museo Jesús Otero. Y el sábado y el domingo tenemos actividades prácticamente cada hora. Desde la encuadernación hasta la impresión manual. Vamos a hacer también una cata especial de papeles, utilizando papeles de alta calidad de un molino italiano que se llama Magnani, que data 1404, o sea, papeles de muy buena calidad para probarlos con diferentes técnicas de impresión. Tenemos un taller de caligrafía que correrá a cargo de Roberto Arranz, para papel de Valladolid. Vendrán el domingo desde Ponferrada para un taller de scrapbooking. Vamos, tenemos una actividad realmente abierta para todo tipo de público de visitante. ¿Y para niños en concreto habrá? No, nosotros intentamos que nuestros talleres sean, como digo yo, intergeneracionales, o sea, que las familias puedan participar junto con los niños y que pueda haber padres y madres que disfruten de una actividad juntos.
10 años de actividad. Yo subrayo mucho en este programa que los proyectos importantes son los que tienen continuidad, porque una idea brillante la puede tener cualquiera, la puede desarrollar un año, pero lo importante es continuidad. Sí, bueno, esto es lo que nosotros hemos intentado hacer con esa actividad que ha surgido no de casualidad, era un proyecto que uno tiene en la cabeza. Y en cuanto te metes con ello y lo vas desarrollando, ves que el tiempo pasa y la idea que tenías tú en la cabeza la empiezas a ver delante de tus ojos. Así que es verdad que hay que echarle tiempo, pero esa era la idea del principio. Bueno, pues vamos a abrir un pequeño paréntesis en esta interesantísima charla para ofreceros nuestra agenda cultural. Comenzamos, Luis, con una propuesta para la lectura. Sí, un libro de un autor por el que yo tengo una gran debilidad. Incluso yo le conocí, le hice una entrevista hace muchísimos años cuando debutó como narrador con su novela Beatus Ille. Ya estoy descubriendo de qué escritor estoy hablando. De Muñoz Molina, que acaba de publicar en Seix Barral su última novela, Tus pasos en la escalera, al precio de 19,90 euros. Un prejubilado se traslada a Lisboa y espera a su mujer, una científica que trabaja en Nueva York, para emprender la última etapa de su vida. Lisboa será la geografía literaria de la nueva novela del autor de Beatus Ille, pero hay también evocaciones de Nueva York, ese Nueva York posterior al 11S. Hay que recordar que Muñoz Molina estuvo dirigiendo el Cervantes de Nueva York durante algunos años, y también recordar que Lisboa ha sido territorio literario de otras de sus novelas. ¿Alguna propuesta para ir al teatro? Hay varias propuestas para este fin de semana. Por ejemplo, Electra, esta no es teatro, es un espectáculo teatral. Electra, representada por el Ballet Nacional de España el próximo sábado en el Palacio de Festivales. El mito clásico ahora transcurre en la España rural y profunda del siglo XX. Una historia de destino y venganza, de sangre condenada y de búsqueda de libertad. También citar Imágenes del otro lado, por la compañía Unos Cuantos, que es de Cantabria, una obra de Juan Manuel Freire. Se representará el próximo fin de semana, el sábado, en el Concha Espina. 12 escenas en las que se reflexiona sobre la inmigración. Y en CASIC, en Caja Cantabria, el próximo viernes, Buenas noches, mamá, por parte de la compañía cántabra Esther Lanza. Eso en cuanto al teatro, si la opción es ir al cine. Pues el próximo jueves en la Casa de Cultura, la Filmoteca Regional, que proyectará la película Mes Provinciales, una película francesa de 2018, jóvenes tratando de abrirse camino en el mundo del cine en París. Subrayo, como casi todos los martes en nuestro programa, la programación de la Filmoteca en la Casa de Cultura. No solamente cinematografías diferentes, aunque es cierto que la francesa es la que más aparece, sino que también son películas en versión original, lo cual es muy importante para los cinéfilos. ¿Alguna novedad que nos llegue desde el mundo de la música? Yo creo que lo más importante en cuanto a actuaciones exteriores, la presencia el próximo sábado en el Soplao, en las copas del Soplao, del grupo mítico de los 80, Los Secretos, un grupo que está viniendo mucho a Cantabria últimamente y que está anunciada una próxima visita con otros grupos al Palacio de Festivales dentro de unas semanas, unos pocos meses. Y también en la Iglesia de la Asunción de Torrelavega acogerá 4 conciertos dentro de las 19ª jornadas de música coral religiosa, y que se van a celebrar 2 fines de semana, los días 5 y 6 por una parte, que son los que corresponden a esta semana, y la siguiente el 12 y 13 a las 20 horas. Para este fin de semana actuarán en primer lugar el conjunto instrumental, la Coral de Torrelavega, con el conjunto instrumental Anacrusa, y el día siguiente el grupo vasco Easo Gazte, que es un grupo de voces femeninas. Bueno, pues cerramos la agenda cultural con un repaso a las exposiciones que podemos ver. En primer lugar, las colectivas femeninas que se pueden ver en Torrelavega, por ejemplo, en el CN Foto, Mujeres con Arte, Ana Perojo, Beatriz Seco, Irene Pérez, Marisol Cavia y Zaira Rasillo. Femenino plural en la Sala Mauro Moridas con Nuria Sal, Maite Serpa, Mireia Rodríguez y Sara Termiño. En el Centro Botín, imprescindible la visita de la muestra de los becarios bajo el título Itinerarios. En Espacio Garcilaso, los retratos de actores realizados por Eduardo Pascual. Y en Villapresente, también una mezcla de fotografía y pintura por parte de Chema Prieto en la sala de la Casa Cultura, por así decir, de Villapresente. En la Galería Siboney, Gonzalo Elvira. Y finalmente, Con las manos en la masa, colectiva de fotografía comisariada por Javier Vila en la Biblioteca Central de Santander.
Pues seguimos hablando de libros a propósito de esta exposición muestra que va a tener lugar el próximo fin de semana en Santillana del Mar, Festival Arte Libro, bajo el título Parole, Parole, Parole. 10 años con este festival, con esta muestra en torno al libro. ¿Te lo has planteado organizarlo en alguna otra ciudad o pueblo? El marco de Santillana es que por supuesto es un atractivo añadido, ¿no? a la feria, pero ¿te lo has planteado en otras ciudades o pueblos de Cantabria? Bueno, en realidad nosotros llevamos ya unos años trasladando lo que es el festival a Santander durante la época de la Feria del Libro, con una serie de actividades dentro de la Biblioteca Central de Cantabria, y luego desde hace 2 años hemos realizado exposiciones, aparte que gracias, digamos, a la colaboración con la Fundación de Caja Cantabria, también en Tantín, o sea, en Santander. Y a partir de este año, en realidad, hemos empezado a proyectarnos un poco fuera. El festival las exposiciones van a girar primero a Burgos, luego irán a Valladolid, luego en Toledo, en la Cámara Bufa, en junio. Y en verano, en julio-agosto, vamos a hacer un mini festival en Trapani, en Catania, donde nos acogerán unas librerías históricas, y ahí podremos exponer los libros que se pueden ver el fin de semana en Santillana. Se habla de la muerte del libro físicamente, sobre el soporte de papel frente al soporte digital. Yo creo que exposiciones, muestras como la tuya, demuestran que no va a desaparecer nunca, ¿no? Porque se siguen editando libros cada vez más hermosos, más atractivos para los lectores. Sí, bueno, en realidad nosotros desde el primer momento, cuando surgió la idea del festival, pensamos en el libro como el libro objeto, ¿no? Un libro que es un contenido y es un contenedor, y el contenido y el contenedor van juntos, y este hecho es un hecho predominante ahora mismo. Hay muchas editoriales normales que igual tienen problemas para los grandes números, pero las editoriales pequeñas, los pequeños artesanos del libro, como los llamo yo, en realidad nunca tienen problema, porque van con el mercado y van con el mercado que les sigue. Y es un mundo en continua expansión, en realidad. Tú sabes que Cantabria ha tenido una tradición con editores de gran prestigio, ya desde la época de Proel, que era la época de José Hierro, de Julio Maruri, etcétera. Se hacían ediciones limitadas y muy exquisitas, cuidando de la tipografía, el papel, cuidando las cubiertas. Por supuesto. De hecho, dedicamos una muestra a estos impresores. Andrea Camilleri, ¿te suena? Claro, hombre, por supuesto. ¿Tienes alguna relación con él? No, que va, hombre. ¿No has conocido nunca? No, digo porque a lo mejor en torno al libro, no tanto por ser familia. No. ¿Es un apellido muy frecuente en Italia? Bueno, en realidad es un apellido maltés. O sea, que todos los Camilleri de Sicilia provienen de Malta. Pues Giuliano, enhorabuena por esta 10ª edición del Festival Arte Libro, que salga muy bien, que el tiempo te acompañe y que vaya mucho público. Si encima además compran libros, pues mucho mejor por los expositores que vienen, arriesgan una cantidad de dinero y pasan unos días aquí en Cantabria. Muchas gracias. Pues por mi parte ya nada más, Fernando, despedirme de ti y de los...